Buenas, mi nombre es Alejandro Castillo y soy un oficial retirado del Ejército de Salvación. He aceptado una invitación muy buena, agradable, de parte de mi sobrino Alejandro Castillo para hablarles a ustedes sobre benevolencia en el siglo XXI. Y el interés es hablar sobre el Ejército de Salvación o Salvation Army. Y él me pidió que hablara un poquito de su teología, su historia y su trabajo social. Vamos a cambiar un poquito, vamos a hablar primero de la historia del Ejército de Salvación para entender de dónde viene el Ejército de Salvación y también para poder entender la vida y los orígenes de su fundador o de sus fundadores, porque en realidad fueron una pareja. Y, y de esa forma poder desarrollar una especie de conferencia. Lo ideal sería que esto fuera con preguntas al final y respuestas, etcétera. Pero vamos a ver cómo nos sale. Yo espero que sirva para el fin de la clase de benevolencia o de caridad, diría yo que es la palabra más, un poquito mejor, en el siglo XXI. Y entonces, bueno, vamos a empezar. Como les dije, vamos a empezar con un poquito de la historia, pero quisiera leerles uh, por adelantado la declaración de misión del Ejército de Salvación. Y dice así: el Ejército de Salvación es una organización internacional que forma parte de la Iglesia Cristiana Evangélica Universal. Indudablemente, para los que tengan dudas, el Ejército de Salvación es una iglesia. Los oficiales somos ministros ordenados, podemos casar, podemos celebrar funerales, etcétera, podemos ser capellanes en los hospitales, etcétera. Entonces, nuestro mensaje está basado en la Biblia, nuestro ministerio es motivado por el amor de Dios, nuestra misión es predicar el Evangelio de Jesucristo y suplir las necesidades humanas en su nombre sin discriminación. Se lo voy a volver a leer porque es una declaración de misión muy inclusiva y muy explícita. Dice: el Ejército de Salvación es una organización internacional que forma parte de la Iglesia Cristiana Evangélica Universal. Nuestro mensaje se basa en la Biblia, nuestro ministerio es motivado por el amor de Dios, nuestra misión es predicar el Evangelio de Jesucristo y suplir las necesidades humanas en su nombre sin discriminación. Es una declaración de misión muy abarcadora. Ahora, esta clase, esta conferencia no es para exaltar una organización. Es una conferencia analítica, es una conferencia que se trata de analizar otra organización. Cuando yo estuve en el seminario, estudiamos a los mormones, a los testigos de Jehová, estudiamos todas. Inclusive estudiamos el Ejército de Salvación. Yo me familiaricé con la organización desde que estaba en el seminario en Puerto Rico. Eso fue en 1973, imagínense ustedes. Ya existía el Ejército de Salvación, por supuesto, en Puerto Rico. Y, by the way, a propósito, el Ejército de Salvación tiene muchísimos años en Ecuador. Es muchísimo antes de ir a Colombia, el Ejército de Salvación estaba en Ecuador. Les propongo a mi sobrino que contacte al oficial allá en Quito y le comparte esta conferencia y a lo mejor invítelo a él, porque es de ahí local, puede decirle qué hace el Ejército de Salvación en Costa Rica. Bueno, el fundador del Ejército de Salvación fue un joven que se llamaba William Booth y
Él supo lo que era la pobreza. Vamos a hablar un pequeño trasfondo, ¿cómo se dice? Un pequeño trasfondo histórico. En los 1800, cuando William Booth empezó su trabajo, 1865 empieza el Ejército de Salvación, pero él comenzó su trabajo posiblemente en 1800. Vi aquí un dato que se me fue en ese momento, pero creo que 1844 o algo así. Era una época interesante de la historia del Imperio Británico. El Imperio Británico estaba en pleno apogeo. Había un dicho que decía que el sol no se pone sobre el Imperio Británico. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían control sobre la India, tenían control sobre China, tenían control sobre Australia, tenían control sobre un sinnúmero de países en el África. En otras palabras, era un imperio vastísimo y enorme. Sin embargo, en ese momento histórico, que empezaba la revolución industrial, en la ciudad de Londres, donde iba a ministrar William Booth, había una diferencia, un abismo entre los pobres y los ricos, entre los que tenían y los que no tenían. Estaban la nobleza y estaban al comienzo de la revolución industrial, pues había prácticamente como una esclavitud. Había un niño que lo amarraban a una máquina 12, 15 horas al día para que funcionara la máquina. Entonces había una pobreza extrema. Habían unos guetos en Londres que eran terribles. Había un alcoholismo desparramado, porque era el único aliciente que tenía la gente, que era muy pobre. La prostitución era permitida hasta los 12 años, había niñas en eso. Inclusive William Booth, a través de Salvation Army, hizo que Inglaterra cambiara las leyes para proteger a esas niñas. Entonces, el fundador del Ejército de Salvación, pues él tenía un tremendo, conoció un poco de esa pobreza, tuvo que trabajar para su familia y tuvo una conversión extraordinaria, muy joven, y comenzó a predicar. Dicen que a los 17 años ya él estaba predicando. Cuando él se movió a los 19 años, se trasladó a Londres y se unió a una iglesia metodista. Los orígenes del Ejército de Salvación y su teología viene de la iglesia metodista, porque William Booth fue un ministro metodista. Entonces de ahí es que viene su teología. By the way, es una teología en inglés se dice mainstream, o sea, de la misma corriente de casi todas las iglesias protestantes, cristianas protestantes. Mucho que ver con la misma iglesia de Dios, porque el Ejército de Salvación tiene raíces comunes dentro de la iglesia metodista, igual que la iglesia de Dios. Entonces, en 1855 conoció a Catherine Mumford. Catherine, que fue la compañera en el ministerio de William Booth, fue una persona sumamente importante para el Ejército de Salvación, porque era una mujer muy fina, una cristiana sólida y tenía mucha clase. Ella tuvo el acierto, ¿verdad?, de impactar a la clase social alta en esa época, y eso ayudó mucho al Ejército de Salvación. Bueno, ¿qué pasa con William Booth?
El corazón de William Booth yo tuve el privilegio de ir a Londres a una escuela de oficiales por 8 semanas. Aprendí mucho de William Booth. Y una de las cosas que me parece y me llama mucho la atención es que William Booth era un predicador carismático. En su corazón estaba la salvación de las almas. La predicación del Evangelio de Jesucristo era su prioridad. Pero su corazón se rompía al ver la pobreza y la injusticia social que existía en la ciudad de Londres. Entonces él empieza a predicar el evangelio y atraía muchedumbre porque tenía un mensaje carismático. Era como estos enormes, extraordinarios evangelistas. Pero rápidamente él entendió que era necesario darle de comer a esa gente. Era necesario rehabilitarlos. Importantísimo. Rehabilitarlos de la adicción al alcohol. A las mujeres que eran explotadas, había que rehabilitarlas. Y era necesario darles un lugar donde pudieran habitar y donde pudieran desarrollar y su vida fuera realmente cambiada y transformada y se le dieran los instrumentos para tener éxito en la vida. Porque de nada nos sirve que una persona deje el alcohol y no tenga medios para desarrollar su vida, medios económicos. William Booth escribió un libro que se llama En la oscura Inglaterra y su forma de salir. In Darkness, England and the Way Out, se llama ese libro. Él expone unas teorías sociales interesantísimas que se basaban en crear grandes fincas para cultivarlas. Entonces a las personas que se rehabilitaban se las llevaba a estas fincas. Entonces aprendían a cultivar, aprendían nuevas habilidades y salían adelante y prosperaban su vida. Era una cosa muy interesante porque realmente era way out de la miseria. Entonces, esos son los orígenes del Ejército de Salvación. Y más adelante, ya en 1965, voy a leer un poquitito de un pequeño tratado que hicimos hace muchísimos años. Perdona que lo voy a leer porque no sé las cosas totalmente de memoria. Dice que cuando William Booth se mudó a Londres, el impacto que le produjo la pobreza de la gente fue grande y decidió que era necesario hacer algo para ayudarles a salir de la miseria. En esa época, solo en Londres había más de 100,000 bares. 100,000. El alcoholismo y la pobreza eran casi la norma. En julio de 1865, William Booth comenzó a predicar en reuniones bajo una carpa y allí se inició el ministerio que se llamó primeramente Misión Cristiana. El fundador, o sea, William Booth y Caterina y sus seguidores comenzaron a predicar en las inmediaciones de los bares y centros de prostitución. Yo tuve la oportunidad de ir a un bar que se llamaba Blind Beggar en Londres, que todavía existe y todavía es un bar. Estamos hablando de 150 años atrás. William Booth se paraba frente a ese bar con su grupo y tocaban la banda y empezaban a predicar el evangelio. Y cuando salían los alcohólicos, los ministraban y los llevaban a la misión cristiana para ser rehabilitados y que su vida tuviera un nuevo comienzo. Qué misión más noble. Mientras las armas se convertían en la convicción de llevarles el mensaje no era suficiente, sino se cambiaban sus condiciones de vida. Mortificaba esto el corazón de William Booth. A medida que el movimiento que se consolidaba comenzó a conseguir refugios para la gente sin hogar y capacitarlos para trabajar.
les estaba diciendo. Además de la obra evangelística, levantaron hospitales, escuelas y muchas obras de servicio social, casi sin paralelo dentro del trabajo social de movimientos evangélicos. Les voy a dar solamente un ejemplo. Habían unas fábricas de fósforos que se hacían con un material que producía una enfermedad en la garganta de las personas. William Booth creó una fábrica que producía fósforos con un material diferente que no enfermaba a la gente. Entonces, son detalles que casi nadie sabe de la visión de este hombre extraordinario. De aquí viene el nombre del Ejército de Salvación. En 1878, mientras leía una revista donde se hablaba de la misión cristiana como de un ejército de voluntarios, su hijo Bramwell exclamó: yo no soy voluntario, yo soy un regular o nada. Esa frase iluminó el entendimiento de William Booth y desde entonces el movimiento se llamó Ejército de Salvación. De ahí es que viene el origen del Ejército de Salvación. Sus enemigos, el pecado y la pobreza. Pronto el Ejército de Salvación empezó a expandirse por Europa hasta llegar en 1878 aquí a los Estados Unidos. Y en los 1900, yo sé que en 1985 el Ejército de Salvación llegó a Colombia, pero en este momento no tengo la fecha, proyecto para los estudiantes, buscar cuándo empezó el Ejército de Salvación allá en Ecuador. Bueno, un poquito de la historia, esto muy interesante porque eso permeó el Ejército de Salvación en 1865, hace 150 y pico de años, y todavía el Ejército de Salvación continúa con esta misma idea. O sea, la idea de ser una iglesia que predique el Evangelio, pero también es una iglesia que tiene una función de nivel social. Bueno, entonces, ya les dije que en cuanto a la teología del Ejército de Salvación, como me preguntó mi sobrino, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos en un Dios trino, creemos que Jesucristo es el Salvador. Es una doctrina mainstream, una doctrina sana, fundamentalista, conservadora, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el Ejército de Salvación aquí en los Estados Unidos, y tengo aquí algunas estadísticas. Vamos a ver si me funciona este aparato. Algunas estadísticas: el Ejército de Salvación tiene 1.6 millones de miembros, que esto incluye soldados adultos y adherentes, personas que se unen al Ejército de Salvación sin hacer un compromiso, y también soldados jóvenes. Se encuentra en 109 países, hay Ejército de Salvación en 109 países. Tiene 15.339 iglesias. Nosotros lo llamamos cuerpos, porque el término militar, por eso yo uso este uniforme y este emblema, significa que tengo el rango de mayor. Algunos tienen estrellas, 2 estrellas significa capitán, 1 estrella significa teniente, y entonces así es los rangos. Existen 17.346 oficiales o ministros ordenados. Existen 1,000 escuelas y 250 hospitales y clínicas en el mundo entero, en áreas donde hay muchísima pobreza. El Ejército de Salvación tiene 2.500 bandas. Lo que pasa es que la música del Ejército de Salvación fue muy apetecida porque era la estrategia de William Booth, revolucionaria,
Es que la música de banda era la que se tocaba en los bares. Entonces William Booth tocaba música de banda con himnos tradicionales cristianos afuera de los bares. Entonces la gente le llamaba la atención que eran las mismas bandas, pero con música tradicional, himnos tradicionales cristianos. Por cierto, William Booth hizo himnos muy hermosos. Tiene uno que se llama Necesitamos otro Pentecostés. Estudiantes, búsquenlo en su himnario. We Need Another Pentecost. Es un himno muy famoso de William Booth. Hermosísimo, porque él era un hombre carismático. Bueno. Voy a contar un detalle interesante porque yo soy de los 60 y me gustaron mucho los Beatles que decíamos nosotros. Hay una canción de los Beatles que se llama Strawberry Fields Forever. O sea, campos de fresas para siempre. Ese campos de fresas para siempre era el nombre de un orfanato en la ciudad de Liverpool que pertenecía al Salvation Army, y los Beatles jugaban ahí, y todavía existe el frente de ese orfanato, y de ahí vino el origen de la canción Strawberry Fields Forever. Detalle interesante, pues como un movimiento de Inglaterra. Bueno, a ver si encuentro un poquito de estadísticas. Entonces, el Ejército de Salvación se interesa en ayudar a resolver las necesidades materiales, psicológicas y de recreación. Por eso es que la mayoría de las iglesias del Ejército de Salvación, por ejemplo, en las que yo participé, teníamos un gimnasio donde había un centro comunitario para atraer los jóvenes en programas después de la escuela, para que ellos tuvieran lo que llaman actividades que edifican el carácter. Interesantísimo. Programas de música. La idea es sacar a los niños de las calles. La hora más crítica para un niño es la hora entre las 3 de la tarde cuando llega de la escuela y las 7 de la noche, porque muchos niños están solos en esas horas. Entonces los centros comunitarios traen a esos niños programas formalizados con profesionales, deportes, música, y eso hace una diferencia enorme en la vida de un joven. Bueno, más o menos esa es más o menos la doctrina, la teología y la historia del Ejército de Salvación. Yo quiero recalcar la importancia que tiene el que la iglesia practique benevolencia en la época en que vivimos. O sea, la iglesia debe ser un faro de luz, no solamente en la predicación del evangelio que redime, pero también cuando hay adicciones, cuando hay, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, me imagino en Colombia, hay un tráfico humano terrible. La iglesia tiene que proveer centros de rehabilitación para esas personas. Uno de los éxitos más grandes del Ejército de Salvación aquí en los Estados Unidos son los centros de rehabilitación para adultos. Estos solamente se dedican a traer alcohólicos y a traer drogadictos en un programa de residencia donde se les habla de los 12 pasos, porque los 12 pasos para rehabilitación de una persona son de origen muy cristiano, porque la idea de esos 12 pasos es que la única forma de una persona rehabilitarse es creer que hay una fuerza poderosa que se llama Dios, que puede rehabilitar a una persona y sacarlo de la adicción. Esos centros de rehabilitación, siguiendo el formato de William Booth,
tiene tiendas de artículos de segunda y ahí ponen a trabajar a ellos para que aprendan la habilidad de manejar un negocio, la habilidad de manejar un vehículo de esos. Y en esa forma ellos se ayudan en su rehabilitación, porque lo importante es qué voy a hacer ahora que deje la adicción, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. ¿De dónde obtiene el Ejército de Salvación sus recursos? Bueno, aquí en Estados Unidos hay campañas se llama mail appeals, o sea, se mandan cartas a las personas para donar al Ejército de Salvación, porque no hay otra forma. El 85% de todo el dinero que le dan al Salvation Army se gasta en proveer ayuda. El otro 15% es gastos administrativos, porque por supuesto tenemos que tener secretarias, edificios de los oficiales, tenemos que sobrevivir de alguna manera. Bueno, como les dije al principio, lo interesante hubiera sido que hubiéramos podido tener preguntas y respuestas, pero posiblemente pueden invitarme en otra ocasión por Zoom para hacerlo de esa forma y en ese formato. Ojalá esto haya dado la respuesta y les haya hecho a ustedes entender, porque en mi corazón está la idea de que la iglesia tenga siempre algo de ayuda social para las personas. Ahora mismo con esta pandemia, la función de la iglesia es importantísima. Allá en Miami, cuando estábamos nosotros repartíamos todos los jueves cajas de comida que conseguíamos donada y eran filas de personas que venían porque hubo mucho desempleo aquí en Estados Unidos, muchas personas que perdieron el trabajo y hubo escasez de alimentos. Pudimos proveerlo. Entonces la gente ve a la iglesia no solamente como un lugar donde los vienen a regañar con un sermón, sino un lugar donde también hay una ayuda física y económica y social, ¿verdad? Eso es muy importante. Bueno, este video tiene 27 minutos. Mi sobrino me dijo que fuera 30, así que vamos a terminar ahora mismo. Dios les bendiga y que tengan un feliz día o una feliz tarde.